Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Estamos en una charla más del ciclo de charlas de Revista Pares. Esperemos se encuentren muy bien. Voy a presentar, está con nosotros Ignacio Andrés Rossi, que es doctor. Él es historiador económico, es becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y profesor de Economía de la Universidad Nacional de Oeste uno en Argentina. Y está con nosotros para presentarnos su último libro publicado, su última publicación, que se llama Transición y Política Económica, el Plan Greensburg en perspectiva económica. Y pues aquí está la imagen del libro. Entonces, bueno, voy a darle la bienvenida, agradecerle que Ignacio está aquí con nosotros para que nos comente sobre su libro. Bienvenido, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Bueno, gracias por haberme invitado a este ciclo de charlas. Y bueno, yo me propuse contarles un poquito con motivo de la reciente publicación de mi libro, de qué se trata. Voy a tratar digamos, de sintetizar las principales líneas maestras. Bueno, un poco con el objetivo, voy a intentar no ser tedioso, sino incentivar y motivar un poco la lectura del libro. Eh, a quienes estén interesados, es un libro sobre historia económica de la Argentina, sobre un periodo muy particular que ahora voy a comentar. Eh, pero además también quizás para motivar a quienes estén trabajando en general en el área de la historia, ¿sí? O de la economía con perspectiva histórica, respecto de las metodologías utilizadas, ¿no? Y las formas de abordajes de los marcos teóricos. Por eso creo que ese es un punto valioso para hacerlo un poquito más extensivo digamos, a los investigadores e investigadoras en formación, ¿sí? Digo, si bien este es un tema, una problemática que hace a la historia y la economía argentina, podría ser un diálogo mucho más amplio para personas que se encuentren investigando otros temas. El libro, les paso a contar, el libro eh, es parte de mi tesis de maestría. Yo hice mi tesis de maestría en Historia Contemporánea en la Universidad General Sarmiento en Argentina. Y mientras les comente, digamos, las principales líneas de este trabajo, voy a hacer mención necesariamente a mi tesis de doctoral en curso, que si todo sale bien, pronto estaré defendiendo, em, en la cual yo estudio el mismo problema, pero a partir de nuevos hallazgos y extiendo un poco el arco temporal hasta los años 90, ¿sí? Siempre con la perspectiva del historiador económico, que es la que yo manejo, en la cual me he formado. Em, el libro parte de una pregunta central o de una preocupación central que es aquella que hace a las visiones sobre la persona, pero también sobre el plan económico desarrollado por el primer ministro de Economía de Argentina del gobierno democrático desde el último restablecimiento, es decir, desde el último golpe militar del 1976, ¿no? Que es Bernardo Grispo, ¿sí? Durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Digo, es un plan económico de transición, ¿sí? El gobierno Alfonsín tuvo dos grandes ministros de Economía, si bien porque digo, en el 89 la crisis de hiperinflación hace que haya otros ministros, pero digo, a grandes rasgos tuvo dos planes económicos y este es de vital importancia y el trabajo surge con la preocupación de que existen determinadas interpretaciones, visiones medianamente acabadas sobre el plan económico de Greenspoon, pero que no se fundan en estudios específicos y exhaustivos, ¿no? Es decir, lo que digo es, hay una tradición muy amplia de estudios macroeconómicos de los años 80, ¿sí? Es decir, y también los años 70, ¿no? Pues estamos entre el 76, ¿no es cierto? Y los 80 en Argentina. Y hay una tradición de estudios muy amplios en macroeconomía, de diferentes tradiciones ortodoxas, heterodoxas, pero sin embargo, el plan económico de Greenspoon no cuenta con
con estudios específicos en el área de la historia económica, ¿no? Porque digo, los estudios de macroeconomía han estudiado el comportamiento de variables cruciales, como puede ser el endeudamiento externo, como puede ser la fuga de divisas, como puede ser el régimen inflacionario de esos años, ¿sí? Ahora algo de eso vamos a decir, pero siempre en términos agregados y no específicos, con el punto de vista que yo busco darle al trabajo, que es el análisis de la política económica y de la política económica como una subárea de la política. Eso es muy importante, ¿sí? Porque si no, digo, una cosa es el análisis de la estructura económica, de la macroeconomía, que está muy bien, pero otra cosa es el análisis de la política económica, es decir, de las decisiones que se toman en el ejercicio del poder del Estado, en materia económica, por supuesto, ¿no? Entonces uno ahí hay otras variables que considerar, además de la macroeconomía, además de la estructura económica, ¿sí? Es decir, de las propias regulaciones del sistema económico, ¿no? Es decir, hay que estudiar eso, eso es el trasfondo y las decisiones de política económica son el objetivo puntual, ¿no? Entonces digo, el trabajo busca, en ese sentido, discutir las visiones de muchos contemporáneos. Cuando digo contemporáneos me refiero fundamentalmente a economistas, pero también a funcionarios políticos, eh, que han vivido aquellos años y que todavía incluso están vivos, ¿no? O algunos han fallecido recientemente, y los cuales, ahora después voy a mencionar algunos nombres, pero digo, han contribuido a instalar una determinada visión sobre, y una valoración también sobre el plan económico de Grispo, ¿sí? Es decir, hay una visión que básicamente lo que dice es, bueno, el plan económico de Greenspan era insustentable en términos macroeconómicos. Digo, para decir dos o tres cosas respecto de esta visión que hoy es la que en general uno va a encontrar en diferentes exfuncionarios, en diferentes políticos, que generalmente hablan sobre el periodo o lo rememoran de alguna manera. No, bueno, el plan económico de Greenspan, el primer plan económico del gobierno de Alfonsín, era impracticable en las condiciones en que estaba la economía después de la dictadura, ¿no? Ahora vamos a especificar todo esto, pero digo, el plan económico de Grispun tenía aristas estructuralistas, keynesianas, que no podían llevarse a cabo en el estado en que estaba la economía argentina en ese momento, ¿no? Digo, el, una visión más ortodoxa dice, bueno, el plan económico de Grispun básicamente fracasa porque no puede controlar el excesivo gasto público, ¿no? Y por ende, es decir, no puede detener la inflación, ¿no? Es decir, bueno, la inflación anualizada en 1983 fue de más del 300% y efectivamente a fines de 1985 hay un descontrol en el periodo que coincide con la gestión de Greenspan a niveles, especialmente en el último trimestre del año, que superaron el 500% anual, es decir, prácticamente se estaba posiblemente a las puertas de una hiperinflación. Pero entonces hay un diagnóstico ortodoxo que dice, bueno, el descontrol del gasto público, ¿no es cierto? El alto déficit fiscal, ¿sí? Ahora vamos a comentar algo de eso también, hace que no sea posible controlar la inflación, por ende, digo, el plan económico de Greenspan, al no atacar ese problema estructural, bueno, lo que digo es, a ver, esta es la visión que predomina, ¿sí? En el análisis económico, digo, cuando digo en el análisis también en el análisis de la historia económica hay una visión más compleja, ¿no? A mí lo que me preocupa más, y de esto surge la tesis, es el análisis de la memoria política sobre ese plan económico, que es la que hoy uno encuentra en los círculos de debate. Ahora, hay trabajos de historia económica que ponen, digo, otras variables un poco más complejas, y le dan una vuelta un poquito más analítica al problema, decir, bueno, mira, no fue nada más el excesivo gasto público. Sí, los hay trabajos muy valiosos, en la tesis, digo, hay un estado del arte bastante profundo y se reconoce esto, pero digo, en general, esos trabajos no han puesto el foco específicamente en el plan de Grispum y de alguna manera también presuponen que el plan era impracticable. Lo que digo es, discutir si el plan era impracticable quizás no es el principal objetivo del trabajo, sino más bien eh, poder ofrecer una visión mucho más integral y más compleja de los problemas que enfrentó.
¿sí? Digo, el plan económico fracasó, eso no hay ninguna duda. No pudo llevarse, en materia de que no pudo cumplir los objetivos que ahora vamos a ver qué plantea. Digo, ¿no es cierto? Y que eso deriva eventualmente en el descontrol de la inflación a niveles peores de los que venían. Bueno, muy bien. Pero lo que digo es, el trabajo lo que intenta es ampliar un poco cuáles fueron esos condicionantes y ofrecer una explicación mucho más desarrollada. Y eventualmente, fuera del caso de estudio, contribuir a entender el funcionamiento de la política económica más allá de explicaciones simplistas, ¿sí? Que si el descontrol de gasto público dice que eso fracasó un plan económico, digo, parece insuficiente, ¿no es cierto? Es un poco ese el objetivo. Entonces digo, yo primero quiero comentar el estado de la economía después del golpe de 1976. El plan económico de la dictadura eh, fue un plan económico que se propuso cambiar de raíz la estructura de la economía argentina, con una serie de reformas, ¿sí? En el marco de los años 70, en el cual los paradigmas keynesianos están en crisis y los paradigmas económicos asociados a ellos, como el estructuralismo, que habían sido dominantes en los años 60, también lo están, ¿no? Porque, digo, no voy a hablar tanto del contexto internacional porque quiero poner el foco en la economía nacional, pero digo, los años 70 son años de crisis global del capitalismo, ¿sí? Y de desregulación del sistema financiero global, ¿sí? La crisis del petróleo, el fin de los acuerdos de Bretton Woods, que digamos, esto hace que haya, que el modelo de producción fordista, digamos, ya se mostraba agotado y empieza a atravesar una crisis de regulación económica, ¿no? Hay todo un tema ahí para ver, pero digo, todo esto está muy vinculado posteriormente, en los años 80, a la crisis de la deuda externa latinoamericana, ¿no es cierto? Es decir, un periodo de alta liquidez de capitales digamos, se vuelcan a las economías en desarrollo. Digo, y de acá viene toda esa cuestión que está, bueno, hay un capítulo específico dedicado a este tema, que es importante. Yo lo paso un poco rápido porque quiero hablar de la economía nacional, pero digo, es importante para entender el origen de la dictadura y luego de dónde surgen los diagnósticos del equipo económico que va a acompañar a Bernardo Grispo, ¿no es cierto? Digo, es decir, este, el plan económico de la dictadura emprende una serie de reformas asociadas a lo que se va a conocer después como neoliberalismo, digo, porque los paradigmas de economía neoclásico, más asociados al liberalismo económico, empiezan a imponerse en varias dictaduras de América Latina, ¿no es cierto? Pero bueno, Argentina fue bastante singular también, cada caso tiene lo suyo, ¿no? Si yo conozco más en profundidad el argentino. Y hubo una serie de reformas económicas. Yo quiero hablar de dos que me parecen centrales porque hacen al hilo conductor después del análisis del plan económico. Una es la reforma comercial, ¿sí? Es decir, hay un diagnóstico en ese énfasis de la dictadura por revertir, por cambiar las bases del modelo económico argentino asociado a la industrialización sustitutiva de posguerra, ¿sí? Que era, hay que desregular los flujos comerciales, ¿no es cierto? Porque en gran medida esto es una traba al crecimiento, la apertura de la economía, es decir, la reducción de aranceles, que va a ser, después esto se va a completar y se va a hacer en los 90 de forma mucho más profunda, pero hubo una baja de aranceles importante y una apertura de la economía que se hace con la dictadura y que en gran medida eh, cambia la estructura de la economía. La apertura económica, ¿no? La idea de aumentar los flujos comerciales, de hacer al país más competitivo, de insertarse en los mercados globales, que digo, es una apertura asimétrica en el sentido de que no está planificada para diferentes sectores. Digo, hay una idea de que la economía es cerrada y hay que abrir, está muy vinculada también a la política cambiaria, ¿no? Porque digo, en un principio, eh, o por lo menos a partir del año 77, hay
es un tema más complejo, pero lo voy a reducido. Hay una política cambiaria del gobierno militar que básicamente consiste en sostener un tipo de cambio por debajo del aumento de los precios, ¿no es cierto? Es decir, lo que hoy decimos un tipo de cambio apreciado, ¿no? Esto, obviamente, junto con el contexto de disponibilidad de capitales globales, ¿no es cierto? Que es lo que permite el endeudamiento, se puede sostener hasta que hay una crisis en 1981, una crisis bancaria, ¿no? Y después, por supuesto, esto se erosiona completamente con la crisis de la deuda externa, con el primer país relevante en el sistema financiero regional, declarando su moratoria, que es México, ¿no es cierto? Que digo, es el tipo de cambio apreciado, la combinación entre tipo de cambio apreciado y entre apertura comercial, fue algo que erosiona las bases de la competitividad de la industria local. ¿No es cierto? Porque digo, costos altos en dólares, competencia de bienes baratos, ¿no es cierto? Digo, entonces, ahí la estructura del tejido industrial de Argentina cambia completamente. Es decir, el aporte de la industria al producto se achica, ¿sí? Y esto está relacionado eh, con otra gran reforma que es la financiera en 1977. La reforma financiera, que tiene objetivos filosóficos similares a la apertura comercial, que básicamente lo que va a tratar de hacer es desregular el sistema, liberalizarlo con el fin de generar la competencia entre bancos, con el fin de aumentar los flujos financieros disponibles, ¿no es cierto? Bajo la suposición de que esto va a aumentar el crédito y va a dinamizar la actividad económica, ¿no? Digo, desregulación de las tasas, ¿no es cierto? El Banco Central no condiciona el flujo de crédito de los bancos a determinadas actividades productivas, sino que promueve la competencia entre bancos por los fondos, ¿no es cierto? Y digo, entonces hay toda una serie de disposiciones que desregulan el sistema, ¿sí? Digo, para resumir, ¿no? En el trabajo están bien implicados, y lo que se limita a la regulación del sistema bancario es un instrumento que se llama cuenta de regulación monetaria, que lo que hace la cuenta de regulación monetaria es exigir un determinado porcentaje de encaje a los bancos y remunerarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Digo, esta cuestión de la cuenta de regulación monetaria es muy importante porque, digo, con el descontrol de la inflación, con las tasas de interés que se vuelven muy altas, porque, digo, en un contexto en el cual eh, el principal sector dinámico de la economía desde la posguerra, como era la industria, no crece, sino que cae, ¿no? La actividad financiera con disponibilidad de capitales, con tipo de cambio barato, ¿no es cierto?, se vuelve muy rentable. Digo, entonces, si uno mira las series, el sector financiero, servicios financieros en el producto crece muchísimo, mientras que incluso el sector agropecuario, pero sobre todo el industrial y los servicios, están totalmente estancados punta a punta. Entre el 76 y 75, sobre todo entre el 76, ¿no es cierto?, y el momento de la asunción, hay estancamiento económico. El único sector que crece es el servicio financiero y crece de una forma exponencial. Te digo, entonces ahí hay un tema porque la regulación del Banco Central, hay un tema para explicar interesante que, bueno, no vamos a sintetizarlo, pero termina para sostener a los bancos remunerándolos, incentivando una tasa de interés altísima digamos, perjudica más a la actividad económica real, y que además después termina aumentando el déficit total del gobierno vía el Banco Central, que es lo que se conoce como déficit cuasi fiscal, ¿no es cierto? El Banco Central, al remunerar las diferencias de tasas de los bancos, termina causando un problema también monetario, ¿sí? Porque eso también obliga a la expansión de dinero por el canal financiero. Entonces ahí hay un tema importante que después voy a retomar, pero es bastante complejo porque es monetario, pero es muy necesario, ¿no? Quizás acá la cuestión es, adicionalmente, ¿no? El endeudamiento externo durante la dictadura aumenta exponencialmente, ¿sí? Digo, al momento de la dictadura eran 7.000 millones de dólares y la deuda punta a punta en el 83 termina en 45.000 millones de dólares. Ahora, cuando uno la mira en relación al producto, y sobre todo en comparación a otros países como México, en Argentina no es tan alta. Lo que era muy problemático eran los intereses. Ahora voy a hacer un comentario puntual de eso, ¿no? Que es lo que la hace más manejable el cronograma de intereses y que además, cuando se revierte el contexto, vamos a decir favorable, sí, favorable de disponibilidad de capitales y de que es mundial,
que es con la crisis de la deuda latinoamericana en los 80, la cual uno de los componentes centrales que también hace esa crisis es Estados Unidos, para controlar su inflación, induce una alza de las tasas de interés. Entonces digo, el endeudamiento en los países latinoamericanos se descontrola, aumenta muchísimo. Aparte, la tasa de interés de Estados Unidos en ese momento estaba en niveles que incluso hoy son impensables, 12% anual, digo, ¿no es cierto? Hoy que es 4, 4,5, es algo problemático para una región que tenía una exposición de deuda a tasas variables muy alta, y en dólares, ¿no? Por supuesto. Entonces digo, eh, ahí lo que tenemos es, hay un problema de gasto, yo mencioné el monetario, pero también hay otro problema. En el caso de Argentina se instrumentan lo que se conocen como seguros de cambio, ¿no? Seguros de cambio básicamente es el Banco Central. En un principio se implementa con esta intención, ¿no? De decirle a las empresas endeudadas en dólares, obviamente en el contexto, digo, de crisis de la deuda latinoamericana, con la motivación de que no quiebren esas empresas y agraven más la actividad interna y los costos sociales, es, bueno, yo te doy una prima de seguro cambiario, ¿no? Si vos contrajiste una deuda, yo te aseguro que, una deuda en dólares, yo te aseguro que la vas a pagar a determinado tipo de cambio. Y después, si el tipo de cambio sube, el Banco Central se hace, digamos, se hace cargo de esa diferencia en pesos, ¿no? Que digo, es muy bien. Es gravoso para el Banco Central porque obviamente si digo, está sujeto y el tipo de cambio sube y subió, tú estás sujeto a cubrir esa diferencia, ¿no? A las empresas vos le asegurás que las van a pagar un tipo de cambio previsible y no variable, ¿no? Sobre todo no fuertemente al alza que te encarezca el costo de ese crédito en dólares. Ahora, el problema es que en el 82 el Banco Central extiende esto a grupos económicos que tenían una deuda muy alta, demasiado alta, en millones de dólares, digo. Entonces, todo esto también termina agravando peor el déficit cuasi fiscal del Banco Central. ¿Sí? Que eso ahora lo vamos a... O sea, son dos mecanismos, el de la reforma financiera misma eh, y el de... Que a lo mejor digo, el de la reforma financiera es una reforma que desreguló el sistema financiero en un contexto de no crecimiento. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema porque eso también terminó generando incentivos a la actividad financiera de corto plazo sobre la actividad productiva, porque digo, la rentabilidad era altísima en esas condiciones, ¿no? Eh, entonces digo, el gobierno democrático tiene que plantear reformas en este sentido y las plantea Grinspoon, ¿no? Que ahora las vamos a retomar. Entonces, digo, el estado de la economía al momento de asumir el gobierno, digo, yo todo esto, digo, hay que explicarlo, porque si no se entiende, uno generalmente cuando escucha dice, bueno, el condicionante de la deuda. Sí, está bien, pero digo, no era nada más el condicionante de la deuda. ¿Sí? Digo, estas cosas me parecen muy relevantes porque son más que el pago de la deuda, que en todo caso la deuda en sí, de vuelta, cuando uno mira en relación al producto, digo, y esto es algo que los economistas del momento lo decían, bueno, había mucho optimismo porque la deuda en sí, en montos totales, el producto es manejable. Digo, lo que es inmanejable es la relación con los acreedores y con el fondo, digo, con un cronograma de intereses que, digo, parecía bastante irreal, ¿no? O incumplible, digo. Entonces, digo, eh, nosotros tenemos estancamiento del producto, o sea, es decir, entre 1975 y 1983, momento de la asunción, el producto, la economía está en los mismos niveles, ¿sí? Digo, en todos esos años no se creció, el producto per cápita por persona es negativo en 8%, ¿no? Eso es algo, digo, las cifras son impactantes. La inversión, que es una variable central del crecimiento económico, se contrae al menos en 30% en el periodo. ¿Sí? Sí, hay un condicionante, es si uno mira también el Producto Industrial per cápita, digo, yo insisto en lo industrial, como lo hacen muchos estudios, porque la industria hasta ese momento era el sector dinámico de la economía. Es decir, la industria crecía por encima del resto de los sectores, crecía por encima del producto general y era lo que traccionaba el crecimiento, como había sido, digamos, en los países que implementaron estrategias de industrialización, ¿no? El Producto Industrial per cápita es menos 20%, mucho más que el PIB per cápita general, ¿no? La distribución funcional del ingreso, cuando uno la mira por sectores sociales, eh,
aumenta en beneficio de los sectores más pudientes, ¿sí? En varios puntos porcentuales, al menos en 10 puntos porcentuales, los sectores más pudientes captan un mayor porcentaje de la renta, ¿no? La deuda externa que decíamos, ¿no? Porque mucho, digo, el condicionante de la deuda total, pero digo, los cronogramas de intereses tenían un promedio en el periodo entre el 83 y el 89, ¿sí? De los intereses por deuda externa que tiene que pagar el gobierno, de 5.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y el problema era, esto es 3-4% del producto, que es un montón. Digo, un 1% del producto es algo escandaloso, ¿no? Mientras y cuando el superávit de balanza comercial, ¿sí? Que es con lo que se suele comparar muchas veces el pago de intereses, era entre 3.000 y 4.000 millones de dólares promedio. Hubo años que dio un poco menos, hubo años que dio un poco más, pero eh, esto es inabarcable, incluso asumiendo que el gobierno puede comprar el total de ese superávit comercial y destinarlo al pago de la deuda externa. O sea, eso es lo problemático, ¿no? Es decir, el acuerdo respecto de los intereses. Los ingresos de los trabajadores, al menos diferentes estimaciones, en el periodo se contrajeron un 30%. Y que es una cifra brutal y sobre todo inédita en la historia económica, al menos de Argentina, ¿no? La tasa de desocupación en el periodo, comenzaron a verse por primera vez en la historia tasas de desocupación por encima del 5 o 6%. A lo mejor esa cifra se vuelve más escandalosa en los 90, pero es la primera vez en la historia, dado que el modelo de industrialización sustitutiva en general no conocía tasa de desocupación por encima del 3 y pico por ciento. Pero es la primera vez en la historia que hay un llamado de atención y aparición de la informalidad, digamos, laboral, ¿no? Que es algo relativamente nuevo, que en general los estados de bienestar, en los estados de bienestar es muy bajo esto, ¿no? Por supuesto, en estas condiciones, la cuenta corriente, el balance de pagos, ¿no? Es decir, el total de bienes y servicios, incluido intereses de la deuda que registra la economía argentina, fue durante todo el periodo negativa, en promedio 3.000 millones de dólares anuales, pero puede ser algunos años más o un poquito menos, ¿no? Posiblemente un poco más. Hay un stock de fuga de capitales, ¿sí? Que es del orden de unos 30.000 millones de dólares, o sea, equivalentes prácticamente un poco menos, ¿no? Pero al endeudamiento externo, ¿no? Es decir, hay un stock de fuga de capitales que no está claro en el periodo y se discute dónde están en concepto de qué, cómo, porque recordemos que la dictadura, y este va a ser un foco de conflictos, la dictadura no deja registros claros, ¿sí? Sobre la dinámica de endeudamiento y las decisiones que tomaron los bancos cuando intermediaron ese endeudamiento. Esta va a ser una discusión muy importante, ¿sí? Que a continuación vamos a decir algo. Y además hay un flujo, pues esto es algo también relativamente nuevo del modelo económico, que es un flujo constante de fuga de capitales, ¿sí? Que puede ser anual, 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares al año, que en realidad es una cifra muy importante, incluso puesta con el superávit de balance comercial es prácticamente lo mismo, pero en realidad es importante porque da cuenta de un comportamiento nuevo de los agentes económicos, ¿sí? Es decir, de un comportamiento nuevo de los agentes económicos por retirar sus activos de la economía argentina y a partir de dolarizarlos, ¿no? Eh, y eso está, por lo menos los que lo interpretamos de un punto de vista heterodoxo, está muy conectado con lo que decíamos de la reforma financiera. Bueno, la reforma financiera, además de desregular el sistema financiero, además de eliminar las normas mínimas para crear entidades, pues se crearon entidades bastante informales en casos financieras, creación de bancos nuevos que se expandieron muchísimo en el periodo de dictadura, porque el negocio, era muy rentable, efectivamente, en el corto plazo, sino que creó también incentivos y conductas nuevas de los agentes económicos en ese sentido, ¿sí? Es decir, la combinación de desregulación financiera y nulo crecimiento económico, eh, digo, eh, cambió el comportamiento de los agentes, estructuralmente hablando, ¿no? Eh, Decíamos también, todo esto en un contexto de los años 80 que es muy desfavorable para los países de la región. Las tasas de interés de referencia mundial, ¿sí? De Estados Unidos son altas, hay escasez de capitales, lo contrario, porque producto de la crisis de la deuda externa,
y de la elevación de las tasas de interés, los capitales se retiran de la región, ¿no es cierto? No ven a la región como rentable y se retraen a inversiones seguras. Eh, hay recesión global porque el capitalismo está en crisis, ¿sí? En general, sobre todo en los años 70, principios de los 80, las economías industriales, ¿sí? De los principales centros de poder están en recesión y con niveles de inflación elevados, ¿no? Entonces eso, digo, hace también a perjudicar el comercio para los países de la región, ¿no? Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Estamos en una charla más del ciclo de charlas de Revista Pares. Esperemos se encuentren muy bien. Voy a presentar, está con nosotros Ignacio Andrés Rossi, que es doctor. Él es historiador económico, es becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, lo que digo es, tenemos un contexto de la economía global que es desfavorable para el primer plan económico del gobierno, ¿no? Para el ministro Greenspoon y su equipo. Tenemos una serie de, lo que se dice muchas veces, ¿no? La herencia económica del gobierno, la pesada herencia, digo, generalmente decíamos, ¿no? Se alude al problema de la deuda externa, ¿no? Fundamentalmente, pero digo, los desequilibrios que causaron las reformas económicas de la dictadura, hay una discusión respecto de si fueron exitosas o no. Digo, fueron exitosas en términos de que efectivamente los que dicen sí fueron exitosas es lograron su objetivo de cambiar la matriz de la estructura económica y de desarticular una variable central como es el poder de los sindicatos, ¿sí? Que es lo que está detrás de los modelos de industrialización sustitutiva, ¿no? En el diagnóstico liberal, ¿no? Es decir, entonces hay algunos que dicen, bueno, fue exitosa, pero digo, cuando uno mira, y acá voy a la herencia de la dictadura, es lo que hay es un nuevo régimen de inflación, ¿no? Uno cuando dice en el periodo hablamos, se habla de régimen de alta inflación, hay un número que es 3 dígitos de inflación anual, ¿sí? Base, digo, todos los años fue así, excepto un año en la dictadura, pero fue 80 y pico anual. Entonces digo, pero es un nuevo régimen de inflación que responde, según entiende cierta literatura, a los desequilibrios económicos que comentamos. Entonces lo que digo es, desde este punto de vista, trascendiendo un diagnóstico ortodoxo, la alta inflación responde eh, a los efectos de estas reformas. Entonces lo que digo es, Greenspoon va a tener que lidiar con esto, que lo que está detrás de ese régimen de alta inflación y de esos 3 dígitos anuales de inflación base, ¿sí? Es, eh, son estos desequilibrios macroeconómicos, ¿sí? Algunos comentamos de Banco Central. Y en el medio está el tema fiscal, por supuesto, porque hay un déficit fiscal de base, ¿sí? Que en el 83 es más o menos 7-8% del producto, pero que no es el único elemento, ese es el debate, ¿no? Ese es el debate heterodoxo, es decir, bueno, mira, este régimen de inflación responde a una combinación de cosas, con lo cual el déficit fiscal es un elemento más, ¿no es cierto? Por lo menos esa es la visión que uno trata de discutir. Ahora, yo lo que quisiera es, o sea, voy a ir cerrando, ¿no? Me parecía relevante explicar todo esto para poder ir cerrando y eventualmente, de forma contraintuitiva, ir un poco más rápido con una parte central del libro, ¿no? Porque digo, está el libro y todas estas cuestiones se pueden, digo, consultar en sus diferentes capítulos de forma mucho más desarrolladas, con datos específicos que yo fui nombrando y algunos que a lo mejor me olvidé. Están las series, digamos, y las comparaciones. Pero yo quisiera ir ahora y concentrar la charla, cerrarla con los elementos que yo entiendo que explicaron el fracaso del plan económico, ¿sí? Primero el diagnóstico y después el fracaso, ¿no? Y después, en todo caso, ya cerramos la charla y vamos a algunas consultas, preguntas o comentarios que ustedes tengan. Greenspoon tiene un diagnóstico keynesiano. La prioridad es el crecimiento, ¿sí? La capacidad ociosa del aparato industrial al 1983 era muy alta. Hay diferentes estimaciones, ¿no es cierto? Que si hay una capacidad ociosa que puede ser de incluso el 40% o más del total. Es decir, ¿no? La idea de que las industrias estaban paradas, la idea de que hay que levantar las persianas de la industria,
del aparato industrial son de ese periodo. Entonces la prioridad es la reactivación económica. Y después de eso, sobre la base de comenzar a crecer y recomponer los ingresos afectados por la dictadura, digo, la proyección era crecer 5% anual, digo, veníamos de, ¿no es cierto?, en el periodo de no crecer, de crecimiento nulo, ¿no? Es decir, crecer 5% anual, recomponer los ingresos progresivamente, ¿sí? Es la prioridad, ¿no? Entonces digo, acá Greenspoon, bueno, hace un programa de progresivo de reducción de la inflación, progresivo de reducción del déficit fiscal. Hay un programa, porque muchas veces esto no se dice, hay un programa de reducción del déficit fiscal. ¿Sí? Greenspoon no desoía que el déficit fiscal tuviera algo que ver con la inflación, todo lo contrario. ¿Sí? De hecho, en el periodo punta a punta se reduce el déficit fiscal. Lo que pasa es que, bueno, la meta de reducción del déficit fiscal que imponía el Fondo Monetario era sustantivamente más alta, ¿sí? Y más problemática también. Entonces digo, hay una concertación de precios, hay una meta de reducción de la inflación, la prioridad es el crecimiento y la recomposición de los ingresos, y sobre esa base, solo sobre esa base, se consideraba que debían empezar a negociarse con los acreedores externos y con el Fondo Monetario la deuda externa, ¿no? Entonces eh, acá hay una cuestión y es la negociación de la deuda externa, porque yo lo que reviso en el libro es cómo se va construyendo el diagnóstico de lo que es posible hacer en esas condiciones, ¿no? Y ahí yo encuentro que incluso habiendo ganado Alfonsín, habiendo confirmado a Greenspoon como ministro y al resto del equipo, ya empiezan los debates entre, incluso se dicen cosas, pronuncian cosas contradictorias en la prensa en materia económica, quien va a ser su presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, y el asesor, un asesor económico ad honorem, que es nada más ni nada menos que Raúl Prebisch, el gran economista latinoamericano, ¿no? Eh, en una conferencia de prensa, Greenspoon les pide que salgan a hablar los tres, porque era tal la incertidumbre respecto del gobierno que va a asumir la economía, ¿no? Era tal incluso los pronunciamientos cruzados, porque Greenspoon tenía la idea de forzar al Fondo Monetario a una negociación, ¿sí? Sobre la base de determinadas cláusulas que ahora voy a comentar, y sin embargo Prebisch y García Vázquez empiezan a hablar de una negociación inmediata. Entonces digo, ya hay problemas antes de asumir, ¿sí? Y se ven en el seguimiento que yo hago de la prensa del periodo, de la prensa económica, ¿no? Especializada en economía. Eh, cuando, cuando se asume el gobierno, esto aflora y se potencia, ¿sí? Yo voy, ¿no? Mi hilo argumental es las peleas entre el presidente del Banco Central y entre el ministro de Economía, ¿sí? Y entre Raúl Prebisch como asesor económico, son centrales para explicar el fracaso de la política económica. Fundamentalmente hay dos variables que yo sigo en el trabajo. Para Greenspoon, amén de la reactivación de la economía, si queremos decir en el corto plazo, y de la reducción progresiva del déficit y la inflación, hay tres elementos que son centrales. Digo, todo esto es el nudo del trabajo, ¿no? Uno es hacer una reforma financiera. Estaba en debate lo que he comentado. Si no hacemos una reforma financiera que solucione la expansión monetaria, que contribuya al desequilibrio del sistema económico, ¿sí? Eh, Va a ser muy difícil también reducir la inflación. Hay un diagnóstico de ese tipo en Greenspoon, que es un diagnóstico también monetarista en algún punto, pero vía emisión monetaria del Banco Central. Entonces ahí hay un tema muy importante para profundizar, ¿sí? Porque yo le llamo en respuestas a la idea neoliberal las reformas estructurales que quiere hacer Greenspoon, que es el mediano plazo sobre el cual se puede sostener un programa de crecimiento, ¿sí? Otro de los puntos relevantes en ese sentido, si queremos decir reforma estructural, es una reforma tributaria. El sistema tributario era muy regresivo, los impuestos al consumo habían aumentado muchísimo y los impuestos a los altos ingresos y a los patrimonios, en el mejor de los casos están los datos ahí, pero digo, los patrimonios se habían congelado punta a punta entre los 70 y los 80, ¿sí? Y los impuestos a los altos ingresos habían caído. Entonces digo, hay una estructura tributaria regresiva y Greenspoon está pensando en eso a la hora de consolidar, por supuesto, el terreno fiscal, ¿no? Del gobierno. Es decir,
Reducción de la inflación, sí, pero ¿sobre qué bases? Es esa la discusión de Greenspan, ¿no? Y después el tercer elemento, que también es central, es la cuestión de, decíamos, de la negociación de la deuda externa, que tiene dos cauces, el interno y el externo. El interno es, el planteo de Greenspan es, hay que hacer un relevamiento en el Banco Central respecto de cuál fue el destino de los fondos del endeudamiento. Porque hay una parte que el Estado la asumió, ¿sí? Con la llamada estatización de la deuda externa, pero hay una parte del endeudamiento privado que efectivamente no se sabe bien eh, qué curso tuvo en el flujo, ¿no? Es decir, y qué papel tuvieron los bancos que hicieron de intermediarios, ¿no es cierto?, en ese endeudamiento y qué destino le dieron a los fondos. Entonces digo, porque digo, no, hay una contradicción entre los balances, entre los fondos que entraron y entre los activos que hay en la economía. Digo, entonces Greenspan tiene un enviado que va a ser Jaime Weintraub, un contador, que lo instala en el Banco Central. Digo, ahí está todo como más desarrollado en mi trabajo, pero digo, y no le permiten, dado que el presidente del Banco Central, García Vázquez, tenía una idea contraria, y básicamente estaba en contra de hacer una reforma que haga mucho ruido, por así decirlo, en el sistema financiero local. Entonces, digo, no le permitieron al enviado de Greenspan, el Banco Central, generar informes al respecto. Hubo muchas idas y vueltas que yo desarrollo mejor en mi tesis doctoral respecto de la parte que fiscalizaban y la parte que no. Hubo en un momento que dijeron, bueno, fiscalizamos todo el endeudamiento que entró. Después dijeron, no, fiscalizamos solo la deuda comercial, pero dejaste afuera lo financiero que era central. Entonces digo, porque hay un manejo, hay una discusión sobre lo ilícito de ese endeudamiento, que Greenspan, y que incluso yo muestro que en la plataforma electoral del radicalismo y el mismo Alfonsín apoyan. ¿Sí? Entonces digo, ahí hay un punto central porque fracasa la estrategia de investigación del endeudamiento externo. Hay una serie de informes que después se conocen informalmente, que también dan cuenta de datos preocupantes. Yo eso lo desarrollo mucho más en mi tesis doctoral y estudio el caso de la estatización de una empresa digamos, podría calificarse de fondos ilícitos. Este, y después está la otra dimensión que es la externa, la negociación de la deuda externa en concertación con otros deudores latinoamericanos en vías de poder lograr determinadas concesiones en materia de comercio internacional, en materia de bajas de interés, en materia de plazos. Eso es algo muy tortuoso, pero que Greenspan lo emprende con el ministro de Relaciones Exteriores, que va a ser Dante Caputo. Es lo que se conoce como consenso de Cartagena en el periodo, que fue bastante conflictivo. Argentina, digamos, tuvo una postura bastante crítica, pero bueno, fue muy difícil acordar con otros países en primer lugar, y es una estrategia que, digamos, si se quiere, fracasa más en el plano externo que en el interno, ¿no? Pero que era un punto central porque Greenspan tenía la idea, primero, de tener un plazo de gracia para hacer la investigación, porque Greenspan cuando asume, una de las cosas que hace es suspender los pagos de la deuda externa hasta en tanto estén esclarecidos estas cuestiones que hacen a la dimensión ilícita, ¿no? Es decir, que se puede fiscalizar el destino de ese endeudamiento. Eh, Así que ahí, digamos, hubo una desarticulación, ¿no? En el nivel interno está dada por las pujas que empiezan a realizar el presidente del Banco Central, García Vázquez, y Raúl Prebisch para llegar a un acuerdo con el fondo, porque en este momento que se diseña toda esta estrategia de mediano plazo que yo pongo en valor, eh, se demora el acuerdo con el Fondo Monetario que exigían los acreedores previamente a reestructurar el acuerdo por los pagos de deuda externa, y estaban caídos de la dictadura, ¿no? Entonces digo, ahí hay una cuestión porque Greenspan en un principio, forzado a acordar, hace algo inédito en la historia, que es imponer él una carta de intención, es decir, una carta de metas, ¿no? Una carta de metas que difería de lo que ya se conocía que exigía el fondo por los acuerdos stand-by anteriores, ¿no? Es decir, con menor nivel de ajuste fiscal, mucho más progresivo, eh, con menor nivel de ajuste salarial, ¿sí? Entonces digo, ahí hay toda una cuestión porque los funcionarios del fondo demoran eso, obviamente especulando con la incertidumbre que generaba en la economía argentina, porque en el estado en el que estabas, ¿sí?
digo, con niveles de alta inflación, con niveles de incertidumbre, con niveles altos de fuga de capitales, con reservas en el Banco Central insuficientes para poder sostener este, el precio del dólar. Digo, ahí los funcionarios del fondo demoraron la respuesta a esa carta, ¿sí? Y jugaron con eso también políticamente, ¿no? Es eso lo que yo muestro en mi trabajo. Eh, Digo, ahí el plan económico de Greenspoon es dinamitado por dentro. Entonces yo ahí voy mostrando eh, cómo diferentes funcionarios del gobierno, a espaldas del ministro, se empiezan a reunir con representantes muy importantes de empresas, ¿no? Decimos de grupos económicos porque son empresas que controlan muchas firmas multisectorialmente, es decir, en diferentes sectores de la economía. Puede ser químico, hidrocarburífero, puede ser alimenticio, digo, son firmas, ¿no? Por eso hablamos de grupos económicos. Que hay una variable que yo no llegué a comentar, que es el fortalecimiento de muchos de esos grupos específicamente que tenían muchos seguros de cambios, que tenían un endeudamiento externo muy alto, y que eventualmente también eso les da determinado poder de mercado, ¿sí? Sobre la incidencia de ajuste de precios, sobre la incidencia en la presión del tipo de cambio, incluso sobre la estructura impositiva del gobierno, porque podían incluso retener fondos, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión que hace muy difícil el plan económico, pero bueno, digo, ¿no? Yo traté de comentar esto porque me parece que es el nudo del trabajo, obviamente está, ¿no? Digo, mucho más desarrollado ahí, pero digo, para cerrar, ¿te parece que vayamos dándole un cierre, ¿no, Estefanía? Sí. Sí, claro que sí. Si quieres con alguna idea cerrar y ahí te hago algunas preguntas que me surgieron en el camino de la charla. Muy bien, me parece muy bien. Digo, para cerrar yo creo que el trabajo, lo que trata este libro es de entender el programa económico de Grispun de una forma más estructural, ¿no? Es decir, porque digo, hasta acá Grispun, bueno, fracasa porque la política económica era impracticable, porque con esos condicionamientos de la economía no se podía llevar a cabo. Digo, bueno, está bien, pero el plan económico de Grispun, apoyado por el primer presidente democrático, digo, tiene una coherencia interna, ¿no? Y en parte está en los elementos que fuimos comentando. Y tiene una coherencia, ¿no? Como muchas veces se dice en los debates más ortodoxos, tiene una coherencia respecto de realizar reformas estructurales en la economía, ¿sí? Que son básicamente las que deben permitir revertir aquellas que impuso la dictadura militar, por supuesto, a fuerza de la violencia del Estado y de la violación sistemática de los derechos humanos, porque digo, sin esas condiciones no se las hubiese podido llevar a cabo, ¿no? Es decir, entonces digo, el trabajo trata de poner en valor un poco a Greenspoon y de entenderlo desde un punto de vista, ¿no? Por supuesto, con elementos metodológicos de la historiografía que no vamos a comentar por una narración de espacios, pero hay una revisión de fuentes novedosas, hay una combinación de estadísticas relativamente novedosa, entonces digo, que hacen al trabajo, así que bueno, esperemos que motive la lectura y la crítica también a mi trabajo. Así que hasta acá mi exposición. Muchas gracias, Ignacio. Extraordinario todo esto que nos explicas. Pues sí, es un gran aporte, creo, ¿no? A la historia, a la historiografía. Y yo tengo dos preguntas antes de como hacer una mención de una frase que me parece clave de tu libro. ¿Qué legados del plan Greensburg o de su fracaso crees que sigan vigentes en la política argentina de hoy? O así como alguna idea que tú puedas decirnos, que tú eres el especialista, ¿no? Porque ahorita en el contexto argentino, bueno, es difícil eh, entender, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo entender la parte económica, pero es necesaria, ¿no? Es muy necesaria, si no, no hay un entendimiento completo. Entonces, de esta pregunta, ¿qué nos podrías decir? Muy bien, sí, bueno, bueno, gracias. Creo que es una pregunta muy interesante y que también tiene que ser un elemento de la historia reciente, ¿no? Es decir, de la línea de estudio de historia reciente. Bueno, digo, la política argentina es siempre bien difícil, como vos decís, Estefanía. Yo creo que revisar el plan Grispum tiene que permitir de algún modo abrir la discusión sobre reformas estructurales en la economía. Hoy se discute, ¿no? Reforma tributaria, reforma laboral, régimen de inversiones,
qué política cambiaria tenemos y cómo hacemos para que sea sostenible. Digo, todo eso hoy está en la Argentina de Milei y está viniendo con fuerza esa discusión de las reformas estructurales. Y yo acá, en el trabajo, digo, para traer a relación, doy vuelta a eso y digo, bueno, ¿cómo proponemos una reforma estructural en un sentido heterodoxo, como lo pensó Greenspoon de alguna manera, así no se haya podido llevar a cabo, ¿no? Una reforma estructural que, por supuesto, digo, si vamos a hacer una reforma laboral, que no se limite solamente a restar derechos constitucionales a los trabajadores, ¿no? Es decir, digo, si vamos a hacer una reforma tributaria que no se limite solamente a reducir impuestos a los ricos, esperando que eso reactive la inversión productiva. Digo, es decir, discutir en todo caso reformas estructurales que sean más desafiantes y que de alguna manera tengan el objetivo del crecimiento económico, de la diversificación del aparato productivo, digo, bajo el lema de hacerlo más resiliente, ¿no?, a la economía global, en términos de apertura financiera, ¿no es cierto? ¿Qué incorporación a los mercados mundiales va a tener la economía argentina, sobre qué sectores y qué beneficios va a retribuir a su población? Porque digo, si no está esa discusión y la reforma comercial consiste en abrir la economía argentina y que pase lo que pase y se modifiquen las rentabilidades relativas, digo, me parece que es algo, me parece que muchas veces el diagnóstico ortodoxo simplifica al máximo estas cosas y no permite abrir discusiones como las que yo considero que intentó abrir Greenspoon y decir, bueno, pensar un poco una estructura económica más sólida para la Argentina, ¿no? No sé si más o menos pude responderte. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta, que bueno, esto ya tenemos la tarea de leer el libro, de concluir la lectura del libro. Bueno, en mi caso, ¿qué preguntas quedaron sin responder en tu investigación? O sea, no sin responder, más bien, ¿qué material traes para a lo mejor continuar, o algo que te gustaría como profundizar en el camino, o a lo mejor decir, bueno, yo aquí como termino esto y me abre camino para otras áreas, otros temas, otra temporalidad, ¿no? Incluso. Bueno, sí, 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 perfecto la pregunta, sí. Mira, yo por lo pronto con por lo menos con el recorte, quedé conforme, y cuando digo conforme no lo digo de vanidoso, sino que ahora esperar un poco que surjan también estudios críticos, porque el avance del conocimiento se da en esas condiciones, ¿no? Esperar que otros colegas discutan mi trabajo, aporten evidencias nuevas que a lo mejor quizás yo no he podido realizar, que es lo más saludable para el conocimiento científico, ¿no? Por ahí que sí hacer un comentario sobre futuras líneas de estudio, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor yo tengo muy incorporado porque, digo, recientemente estoy con mi trabajo doctoral, y hay un poco que me parece que poner el foco sobre la aceptación posterior que se hace en los años 90 de las reformas económicas con un diagnóstico ya mucho más neoliberal, ¿no? Es decir, ¿en qué condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones se acepta efectivamente hacer una reforma económica que dio amplias concesiones al capital concentrado, sobre todo y al capital extranjero, ¿no? Y el caso de la economía argentina es desmedido, como suele ser Argentina. Entonces digo, yo un poco en mi tesis doctoral sigo el análisis de los planes de estabilización posteriores a Greenspoon, ¿no? Hay planes de estabilización que muchas veces, digo, para hacer un comentario breve, ¿no? Uno, cuando habla de planes de estabilización, muchas veces habla de una serie de medidas relativamente concertadas en materia de política económica, destinadas a estabilizar las principales variables económicas que se sintetizan en el índice de inflación, ¿no? Sobre todo en estos años que son de muy alta inflación en general para el mundo, ¿no? Digo, pero después hay otra dimensión que yo implícitamente la fui comentando en mi análisis, que es el de la reforma estructural, porque digo, si hay un problema en el funcionamiento de la regulación económica, con estabilizar la economía no alcanza. Y ese también es un debate que incluso tienen que seguir líneas de estudios posteriores, ¿no? Es decir, una cosa es el diagnóstico estabilizador, otra cosa es el diagnóstico de las reformas estructurales, y ahí ese análisis tiene que estar junto y tiene que ayudarnos a entender un poco más cómo se impusieron los diagnósticos ortodoxos, porque digo, vos preguntabas por la economía argentina, Estefanía, digo, y hoy
justamente yo creo que una deficiencia del pensamiento económico más heterodoxo, más crítico y que no se presume neoclásico. Un desafío es hablar de reformas estructurales y proponer reformas que tengan un sentido contrario, ¿no? Entonces ahí me parece que futuras líneas de estudio para investigar los años 90 y ya los años 2000 pueden ser muy necesarias. Espero yo hacer algún aporte futuro. Sí, es un poco mi preocupación, van por ahí, así que, y si no, lo harán otros colegas. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, Pues voy a ir cerrando. Nada más comentar esta línea que creo que fue fundamental de tu texto y también que se animen a leerlo, a revisarlo, ¿no? Mencionas, el fracaso del Plan Greensburg no solo fue económico, fue también el fracaso de un proyecto político que intentó poner la economía al servicio de la democracia real. Y pues si no tienes nada más que agregar, voy a ir cerrando con esto. No sé si quieras comentarnos algo. no, bueno, muchas gracias por la frase, creo que es una frase muy importante porque yo hablé más de la economía hoy, pero en el texto hay un desarrollo muy importante para entender la lógica de la política económica en el marco del proyecto político. Y eso es algo que también es un desafío para los historiadores económicos y también para los economistas, ¿sí? Porque digo, el hecho de segmentar el análisis económico de un determinado proyecto político es un error garrafal, ¿no? Entonces digo, ahí el texto tiene una serie de aportes que tratan de entender el ejercicio de la política económica en el marco de un proyecto político, que es algo fundamental, si no caemos en la trampa de algunos economistas, de algunos y de algunas economistas. Así que bueno, me parece que la frase que elegiste leer es muy oportuna y, bueno, te agradezco. Y por último, bueno, agradecerles por invitarme por este ciclo de charlas y esperemos que haya muchas más. Sí, muchas gracias. Pues sí, con esto vamos a ir cerrando. Yo solo les comento que la revista Pares es una revista electrónica, interdisciplinar e internacional de ciencias sociales, es de acceso abierto y gratuito. Y bueno, cuenta con una periodicidad semestral, ¿no? Publicando dos libros en formato, perdón, dos números en formato electrónico. Y pues nuestro propósito, ¿no? El propósito de este equipo es nutrir el debate intelectual y académico, ¿no? Mediante la publicación de trabajos originales, inéditos, de investigadores, perdón, en formación y también de docentes, estudiantes avanzados de grado y posgrado. Y pues promover, ¿no? La originalidad, la innovación en las contribuciones y la calidad científica, ¿no? Y pues agradecer también a Carolina Andrada Zorita, la directora de la revista, agradecerte a ti, Ignacio, por tu tiempo, por compartirnos tu trabajo y pues con esto cerramos. Muchas gracias. Pues hasta pronto. Muy bien. Lo que digo es, tenemos un contexto